Muy buenas noches, estimado público. Reciba un cordial saludo. En este momento vamos a escuchar diferentes posiciones sobre el aborto, con el objetivo de armar un breve debate, con posiciones en contra y a favor. Quisiera comenzar presentando a los ponentes que están a favor: Lilian Lisset Rojas Mendoza y Jenuri Mendoza Bojorges. Asimismo, presentar a los ponentes que están en contra: Aldo Heiner y Noñán Sangama y Biórica Daniela Frías Laulate. Doy pase a Lilian Rojas para que pueda defender su postura. Muchas gracias, doctora Eli, por el pase. Respecto a nuestra opinión en favor del aborto, creo que el aborto es un derecho de toda mujer a interrumpir su embarazo cuando lo disponga, porque existen situaciones en donde efectivamente la vida de la mujer se encuentra en peligro de muerte o de un mal grave permanente. Asimismo, otra de las situaciones es en los casos de violación. No es humano, pues, forzar un embarazo producto de dicha situación traumática para la mujer. Asimismo, creo que en cualquier otra circunstancia, además de estas extremas, en donde la mujer no desee tener un hijo, no debería de haber una maternidad forzada. Justamente respaldando mi postura, el autor Judith Jarvis Thompson manifiesta también que una mujer debe tener el derecho de no tener un hijo o puede rehusarse a continuar un embarazo. Efectivamente, un feto no tiene el derecho de apoderarse del cuerpo de una mujer. Al respecto, creo que no se debe obligar a una mujer que no quiere tener un hijo en algún momento determinado de su vida, desestimándose las circunstancias personales. Es una situación para mí antidemocrática, discriminadora, que efectivamente obliga a la mujer a adoptar una actitud pasiva, sin una decisión libre sobre su aspecto reproductivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Lilian, por su opinión. Ahora vamos a escuchar al señor Aldo Inoñán. Muchas gracias, señorita Eli, por el pase. Bueno, yo sí estoy en contra de la señorita Lilian respecto a su opinión. ¿Por qué? Porque el aborto es algo incorrecto y debe prohibirse, debe restringirse, evitarse ese tipo de cosas, porque un feto tiene ciertas propiedades e ese interés se le confiere el mismo o equivalente derecho que tenemos cada uno, derecho a la vida. Lo que está en el juego es la vida de inocentes, porque no hablamos de un solo feto que existe, depende del tema, lo que hablamos del tema del aborto. Son muchas mujeres a veces que aplican esos tipos de casos, ¿ya? El aborto tiene cinco causas de mortalidad materna en las mujeres, ¿ah? O sea, puede darles hemorragias, puede darles infecciones, puede darle presión arterial y puede darle un parto obstruido. O sea, un aborto, no todo un aborto es exitoso, ¿ya? Aparte que matamos a un feto que tiene derecho a la vida, también peligra la salud de la mujer, ¿ya? Pone en riesgo a ella. O sea, ¿qué pasa de repente si se aplica ese aborto y le pasa una hemorragia? El médico que está ahí, de repente el médico que están contratados para aplicar ese tipo de casos, no les puede salvar la vida. Entonces, existe ese problema. Obviamente en Cuba, dice, presenta las más altas tasas de infertilidad femenina. ¿Por qué hay esas altas tasas? ¿Por qué? Porque aplican ahí el tema del aborto. Entonces el aborto a veces malogra el útero de la mujer y quién sabe, de repente, como dice el dicho, a veces Dios le castiga, como aplican un aborto, matan a un feto que tiene derecho a la vida, entonces otros dicen, Dios les castiga, nunca vuelven a tener hijos. Bueno, yo sí estoy en contra a ello, señorita Eli. Muchas gracias, señor Aldo, por su opinión. Ahora vamos a escuchar al señor Jenuri Mendoza. Gracias, señorita Eli. Bueno, discrepando un poco lo que es la opinión del compañero Aldo y acotando o reforzando un poco el aporte a favor de la señorita Lilia, puedo decir que el Perú es uno de los países con una estadística en Sudamérica de mayor violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Años anteriores, en lo que es el 2014, según la información del PNP, en sus registros que hacía, el Perú
estaba con una tasa del 62% que han sido violadas, ya sean por parientes cercanos a ellos, más que todo, entre la edad de 10 a 17 años. Por lo antes mencionado, las violaciones, yo en mi postura estoy a favor de que se dé el aborto porque hay muchas personas, es decir, menores de edad, muy pocas veces dejan de ser niñas para ya poder ser madres, ¿no? No terminan, se ven truncados así sus estudios, ya comienzan a tener una familia, comienzan a tener responsabilidades que muchas veces ellos como niñas no todavía están sujetas a ellas, pero ya les obligan. En base a mi postura, el autor Sebastián, Mario Sebastián, en el 2018, opina que el aborto debe ser visto como una opción razonable y sobre todo aceptable por la sociedad, puesto que en muchos casos las mujeres son violentadas contra su voluntad y es en esos casos que se tiene que dar el aborto, porque son personas que recién están viviendo y comienzan a ser madres. Eso sería toda mi opinión. Muchas gracias, señor Yenuri. Ahora vamos a escuchar a la señorita Biórica. Gracias por el pase. Ante todo, en esta oportunidad no concuerdo con la opinión del joven Yenuri, ya que el aborto en niñas no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producido en una violación. Al contrario, esto ocasionará que la menor quede con secuelas físicas, provocando que en un futuro esta misma no pueda llegar a concebir. Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inocente que no carga para nada con la brutal decisión de sus padres. Ante la postura que tengo, el autor Orrego 2019 refiere que la vida de un niño no nacido aún debe respetarse por causa de la santidad de toda vida humana. El aborto nunca es una acción desprovista de consecuencias morales y nunca debe tomarse a la ligera. Sin embargo, cuando se le da la debida consideración, el aborto casi siempre tiene que ver con incesto, violación o una amenaza radical para la vida de la madre. Cualesquiera que sean las convicciones sobre este asunto, los cristianos no deberían mostrar actitudes de condenación para los que han pasado a través de este trauma de un aborto. La Iglesia debería ofrecer compasión y apoyo a los que hacen frente al dilema de un embarazo no deseado. Muchas gracias. Gracias, señorita Biórica Frías. Ahora vamos a escuchar al señor Hilmer sobre las conclusiones. Muy buenas noches, gracias por el pase. Si bien es cierto, las opiniones de cada postura, tanto a favor como en contra, ha sido muy interesante poder escuchar a los participantes. Y sobre las conclusiones, quiero opinar que los distintos factores determinantes del aborto, como la pobreza, la presión de la familia, entre otras situaciones, en su mayor parte tratables mediante políticas públicas eficientes, por lo que el aborto premeditado no es una medida adecuada para solucionar los problemas que lo determinan. Pues con el aborto legal o no, el problema en sí es el mismo, ¿ya? Del que el aborto no es más que un epifenómeno, y seguirá estando presente durante mucho tiempo dentro de los temas muy sensibles que se tienen que tratar, ya sea en colegios, en escuelas, en la misma universidad, ¿ya? Entonces, quisiera concluir que en líneas generales, las principales religiones del mundo, ya que se tocó también temas religiosos, las principales religiones del mundo consideran que abortar de forma consciente y expresa es un acto perjudicial, mas esta posición es flexible a los lineamientos de cada religión, en virtud de los cuales este acto que es el aborto, es considerado un pecado mortal y un asesinato. Tema del cristianismo, el judaísmo que se habla, o siempre se tiene presente eso. Asimismo, quisiera concluir que se respeta también la postura, es tanto a favor como en contra, y esto eh,
va a generar en las personas que tengan un poco más de conciencia y también que saber que el tema del aborto es un tema delicado, al cual hay que poner mucho énfasis para poder evitar quizás tener madres jóvenes y también dar a conocer también a la población o a los que nos oyen a través de este debate eh, temas de interés, y en este caso, que el aborto, para mí es un tema muy, muy delicado, en la cual tenemos que tener más conciencia de ello. Gracias. Bien, acabamos de escuchar las diferentes posturas, tanto a favor como en contra, asimismo también las conclusiones. Esperamos que a partir de ello conozcan más sobre el tema del aborto. Muchas gracias, que tengan buenas noches.